Vamos a hacer una entrevista ahora siendo las 10:30 de la mañana. Una nota que tenía ganas de hacer hace un montón de tiempo. Iba a decir probablemente, pero no es probablemente. Es la banda de punk rock alemana más grande de todos los tiempos. Esta opinión ya corre por mi cuenta. Es, sacando Inglaterra, la banda de punk rock europea más grande de todos los tiempos. Es una banda que está cumpliendo 40 años dando vueltas por ahí. Es una banda que viene a Argentina hace más de 30 años, que viene desde siempre, que tiene una relación muy cercana con Argentina. Probablemente se puede comparar, si querés, a la relación que los Ramones tuvieron con Argentina en su momento. Hay algo entre Argentina y el punk, evidentemente. Sin lugar. Ahora se lo podemos preguntar a él, a ver qué opina. Pero vamos a charlar con el cantante de Die Toten Hosen, el señor Campino. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Ahora lo voy a saludar en inglés. Vamos a ver si prefiere castellano o inglés. Sé que algo de castellano maneja, pero probablemente no tanto. Hi, Campino. How are you? Nice to meet you. Hello. Buenos días. Buenos días, Campino. Buenos días. I can say in castellano, but hey, I'm fine. Thank you. It's great to talk to you. Bueno, saludos formales de por medio. Bueno, primero, hace un tiempo vine un millón de veces a Argentina. Hace un tiempo que no vienen, obviamente, la pandemia en el medio. Acá se los extraña mucho. El público, los fans de Die Toten Hosen los extrañan mucho. Quiero saber cómo se sienten ellos con respecto a hablar a Argentina, si ellos extrañan a Argentina también. People here are missing you very much. It's been a while since we've seen you. So how do you feel towards coming back to Argentina again? You've been here a lot of times. And do you miss us? Yeah, that's the reason why we booked our tickets already. And I think, it has been a long time, but very soon the wait will be over. So we are really up and ready for it. And we can't wait until the planes take off and we finally end up in Buenos Aires again. Sí, que hace tiempo que no viene, efectivamente, que esa cuestión de extrañarse es el motivo por el cual se agotaron los tickets tan rápido. Okay. Estamos hablando de shows el 22 de octubre en Obras, sí, 21, ¿no? Si no me equivoco. 21 y 22 de octubre en Obras. Agotado ya hace tiempo. Dice que sí, que no pueden esperar el momento de subirse al avión y venir para acá. Obviamente, imagino, ocasión de reencontrarse con amigos. Vamos a preguntar eso, tipo, a quiénes tiene ganas de ver de acá que nosotros podamos conocer. A qué bandas argentinas recuerda, si tiene como amigos acá que está esperando a ver. Campino, I imagine after so many times in Argentina, you must have friends here that you want to see. So any bands that you want to meet here, any friends that you want to say hi to? Well, there's loads of bands, starting off with Dos Minutos, all the old guys from Violadores, all the friends who used to hang around with Peel. We got loads of people there, and it's for us, it's family. And I think, after all these years coming there regularly, we now understand, after 2.5 years of Corona pandemic, that it's very fragile and it's something very special, and we never should take anything for granted. No journey to South America whatsoever. And I think this time we all are aware those moments are special and rare, and so I hope we all gonna appreciate it. The people who come to the shows, the musicians, everybody. Bueno, mencionaba a Dos Minutos y a Violadores y a Pil. Ahora voy a preguntar por Pil, obviamente. Y decía que después de 2 años de pandemia de coronavirus, algo de lo que sí nos dimos cuenta es de que estos momentos ya no se pueden dar por sentados y que son momentos especiales. Así que eso va a ser el viaje a Sudamérica para él. Le meto una preguntita por Pil, ya que lo menciona, y después los dejo. Well, you mentioned Pil. We suffered the loss of this great musician not so long ago. You were friends, right? Eran amigos. Absolutely, yes. We were very shocked by the message when he died. Estuvieron muy choqueados por el mensaje cuando murió. I understand he was the first one that brought Die Toten Hosen here to Argentina. ¿Fue el primero en traer a los Hosen a Argentina? Yes, absolutely. He was friends with a guy from Germany, and he asked him whether that guy could contact us at home. And without Pil, I guess we never would have made it to Buenos Aires. Pil tenía un amigo alemán que le preguntó si podía contactarlos allá. Dice que sin Pil
nunca hubieran venido a Buenos Aires. Y hay un mérito extra en esto, del cuento para los que no conocen a Die Toten Hosen o no conocen a la banda, que es que Die Toten Hosen es una de las pocas bandas europeas que triunfa fuera de Europa cantando en alemán, en su propio idioma. Claro. La mayoría de las bandas europeas, cuando quieren triunfar fuera de sus países, hablan en inglés. Cantan en inglés. Y Die Toten Hosen y Rammstein son los dos ejemplos que se me ocurren así como más llamativos y más exitosos. Son dos bandas alemanas que cantan en alemán. Y mi primer recuerdo de ver a Die Toten Hosen en vivo fue en un Luna Park lleno, con un montón de gente cantando cada puto pedazo de letra en alemán sin entender un carajo de lo que estaban cantando. O al menos imagino yo que no todos los que estaban ahí sabían alemán. Y cantando cada segundo de letra entero en alemán. Digo, yo lo recuerdo como algo muy sorprendente. One of the first things that shocked me of seeing Die Toten Hosen live is a lot of Argentinian people that hardly speak English singing every word of every lyric in German with a very nice pronunciation, I guess. So that's weird. Well, you know, it really, you know, let our hearts melt because, you know, it was amazing that the people give their best, they try everything, even if the pronunciation sounds different, but it was a sign that they appreciate where we come from, that they accept our language, and so we were absolutely stunned by that, and we love the Argentinian people singing along with us. They are the best choir in the world for us. ¡Epa! Bueno, gracias. Mejor audiencia del mundo, ya sabemos. Dice que más allá de que la pronunciación suena distinto, obviamente, porque imagínate cantando en alemán, tipo con tono de cancha, dice que es un signo de que se aprecia el lenguaje y de dónde vienen ellos también, y que es un signo de respeto. Yendo a este mundo globalizado, ¿cómo funciona hoy la ideología punk? Que en su momento era casi música de protesta. O sea, en este mundo en el cual todo es tan frágil, ¿cómo funcionaría esa misma música? In this globalized world where everything is so fragile, how does punk ideology work today? How does punk rock music work today? Well, I think the spirit of punk is always there. You will always find people who rebel against circumstances that are not okay. You will always find people who are able to define their frustration, and you know, the label punk is not important. I think there's a lot of hip hop bands around which really hammer out really good political lyrics or accuse circumstances of life, people who engage themselves against sexism, racism, fascism. It's all a big thing, and maybe a lot of people aren't even aware. It mustn't, you know, it's not only about the punk label. It's a certain spirit, and you can find that spirit everywhere and anywhere. And besides that, the old generation of punk bands, there's still a few really good ones around. And I personally will go in 2 weeks' time. There's a big festival in England, in Blackpool, where we got all the great bands, Cocksparrow, the Stranglers, the Buzzcocks, still playing, and there's thousands of punks coming there and gathering there and having a good time together. Dice que el espíritu del punk está vivo siempre, que siempre vas a encontrar gente que se rebela contra algo o que encuentra cosas en el mundo con las que no está de acuerdo, que no tiene que ver con la etiqueta punk en cuanto a la música, que muchas veces ves bandas de hip hop hoy muy activas contra el racismo, contra el sexismo, contra el fascismo, que siempre que encuentres estos gestos de rebelión vas a encontrar algo de ese espíritu punk. Y que al mismo tiempo hay un montón de bandas punks de la vieja escuela, de las buenas, que siguen tocando. Ellos van a un festival en Inglaterra en 2 semanas, en Blackpool, donde van a tocar de Stranglers, Buzzcocks, Cocksparrer, desde muchas bandas de la vieja escuela. Sí, claro. A lot of cocks there. A lot of cocks. Muchas bandas de la vieja escuela del punk que siguen tocando y que siguen haciendo buena música. Pero perdón. No, porque lo que quería saber es, ¿y ¿qué? se puede seguir siendo igual de políticamente incorrecto? Por supuesto. Can you keep up with the political incorrectness
in this context? To me, I'm not a holy guy. It's not all about political correctness in any aspect. It's what, my priorities are certain things, and maybe I don't share them with anybody else or other punk bands, but it's just what it's important for me. So I guess, and I hope I'm not in every aspect always political correct, but the things I do care of, I let the people know, and I throw myself into the fight, especially against right wing or racism, things like that, of course. No, dice que no se considera un tipo sagrado y que no es políticamente correcto en todas las cosas, pero sí en las cosas que le importan, y que espera no ser políticamente correcto en todo, pero las cosas que le importan sí las dice, y sí se encarga de que la gente sepa cuáles son, sexismo, racismo, etcétera. Mi pregunta tenía que ver con su rutina, porque está impecable, ¿no? Digo, toda una vida de punk, como nosotros no llegamos, o sea, así. ¿Por qué no sos punk? Porque no soy punk. Pero me gustaría preguntarle como, no sé, lo veo un tipo que se cuida muchísimo. This question will suffer with the translation, because... ¿Qué, ¿querés hacerla en inglés vos? No creo que voy a... No querés, ok. We're like impressed by the way the years have passed for you. You look amazing, Campino. You look amazing. I want to know. Yes. The person asking the question is 30 years old, and she's not so hopeful that she will get there in shape. You también. You look good too, so that's so problem. Campino, hi, I'm Evelyn. My question we gotta exchange recipes next time. Dice que te va a mandar recetas. I want to know your routine. What do you do in the morning? You wake up early. You eat. Work out. I want to know everything. Tell me, please. Well, right now we are on tour, so we play a lot of shows in the evenings, and for me, I just try to sleep as long as I can every day. I don't get up in the morning. There's no schedule in the morning. Okay, no hay morning, no hay mañana. No hay mañana. Duerme mucho. Duerme. Yeah, right now I feel good, but I knew that we were playing this tour, so I kind of was doing some workout before. I take care of my food, of course. I won't eat any later than maybe in the evenings, 6 o'clock. And I know that I have to deliver. There's a lot of running on stage, and I don't want to be. I can't change being an old fart, but at least I want to be an old fart. Dice que primero que nada dormir. Lo más que pueda. Duerme todo lo que pueda. Ahora están en gira en Europa. Dice que tiene muchos conciertos a la noche y que no tiene ningún plan a la mañana. ¿No come después de las 6 de la tarde? Y después el tema de comer. Dice, no come después de las 6 de la tarde porque tiene que entregar en el concierto, que se corre mucho por eso. Los shows de los Hosen son muy corporales, claro. Y el Campino se trepa a todos lados, se trepa a estructuras, salta, es medio un escándalo todo lo que hace. También. Salta muchísimo, sí, se lesiona, de todo, y que justamente tiene que mantener eso, que no puede evitar ser un viejo de mierda, dice, pero que por lo menos puede llegar bien. Bueno, tenemos una fan amiga fan de Toten Hosen para presentarle a Campino. No sé hace cuánto que no la ve. Yo no sabía de la relación tan cercana con la banda. Ahora ella nos lo va a contar después cómo es que llega. Pero Campino, we have an Argentinian fan that wants to say hi to you. All right. Adelante. Hallo Campino, guten Morgen. Oh, hey. Papín con nosotros. ¿Cómo le va, madame? Papi. Ich liebe dich, Campino. You know. Very well done. Very well done. Le gustó. Campino, what's the nature of your relationship with this woman here? Yeah, Campino, this other old fart. This woman, she's the reason why we're still alive. Esta mujer es el motivo por el que seguimos vivos. The best cook and the best companion you can ever meet. So it's a very heartfelt relationship, and even if we can't really have long discussions because of the language barrier, but we always have the best hugs with each other, and the whole band just loves you. La mejor cocinera y la mejor compañera que se puede tener, a pesar de que no puedan compartir a veces charlas muy largas por la barrera del lenguaje, sí comparten muy buenos abrazos, y la banda te ama, dice.
Dankeschön, Campino. You are the best. Sehr gerne. Digo, para mí sirve para explicar un poco la relación de Toten Hosen con Argentina. Digo, pasamos un poco por Pil, un poco por el público, un poco porque tiene amigos acá, Madame Papín está acá, muchos amigos acá. Digo, me interesa saber si hay algo en el espíritu de la banda que genera ese tipo de cosas, o es algo que se dio acá porque se dio acá, tipo, y no funciona así de la misma manera. I'm really impressed by the relationship that Toten Hosen has with Argentina. I mean, it's not a cliché. I know that every band says like we are the best audience and that stuff, but coming from you, it feels different. And that's why we brought here Madame Papin, because we want to make this relationship a little more graphic, that for everyone to see that effectively Toten Hosen has a special relationship with Argentina. I would like to know if that's something that comes from the band and everywhere you have these kind of relationships and friendships, or it's something special with Argentina. I won't be disappointed if you say that everywhere you're... No. I mean, that is definitely no secret. It is a special relation. I mean, we've been to loads of countries. We met a lot of nice people and friendships. But nevertheless, Argentina and Buenos Aires especially, they mean a lot to us because it's a story that developed in a very nice and unexpected way. I think we both have shown to each other that we would do everything for each other, and I hope it was understood in Argentina that we came down even when there was no money to earn, when you were in a financial crisis. That was never interesting for us. It was never a professional aspect. It was all about the love of the people and the passion and the same kind of humor we seem to share and hanging out with you. And it was great to finance that somehow, and that the flights were covered, but there was never like a financial aspect in the whole thing that was interesting for us. It is something else, and maybe the big part you bring to us, 8,000 miles from home, that there's a big group of people, a nation that welcomed us so open-heartedly. It just flashed us 30 years ago, and we just don't forget that. That's all what it's about. El motivo por el cual la relación es tan especial es porque se desarrolló de una manera muy inesperada y muy especial hace 30 años que pasó esto, que a ellos los sorprendió mucho en su momento y que creo que se ve en el hecho, dice él, de que siguieron viniendo siempre, incluso cuando financieramente no era muy atractivo para ellos venir. Claro. No había ninguna motivación financiera, no había plata, más allá de que se financiaran los pasajes de avión con las entradas de los shows, no es que se iban de acá forrados, que siempre tuvo más que ver con compartir el tiempo con la gente, con pasar tiempo acá, que hay algo del tipo de humor también que los hace conectar mucho, y con esa cercanía y con esa calidez, y no tanto con la guita, que evidentemente creo que está demostrado. O sea, él no lo sabe ahora que está viniendo una mina de oro, digo. Usó palabras muy lindas. Yes, every crisis is now solved. We are right in a great economic moment, so maybe now it's financially attractive also to come here. No. It's a joke. It's a joke. Clearly a joke. Yeah. ¿Qué sorpresas vamos a ver en esta nueva visita? Well, están celebrando 40 años de la banda. You're celebrating 40 years of the band. What can we expect from the shows in October? Well, as we're doing our tour here now, we can see that the people really still love it, and they even appreciate it more than in the past for some reason. And well, we don't do a lot of, our way of approaching the show is always the same. We try to give 100%. We've got a few new songs. We always try to adjust it to South America, but we're gonna play songs from our whole area, and we always ask ourselves, what would the fans love most to hear from us? And we try to find that out. We ask friends, and then we build up a set, and we just go for it. And it has worked for 30 years now in Argentina, so I think it will be all right for another visit.
Sí, dice que la forma de acercarse a los shows que tienen ellos es siempre la misma, Sí. que es tratar de dar el 100%, tratar de pensar en la región en la que están y en qué es lo que los fans quieren de ellos. Canciones nuevas. Hay algunas canciones nuevas que salieron en el... Ellos sacaron un disco por el 40 aniversario de la banda, Alles aus Liebe, sorry if the pronunciation is incorrect, but... Oh, no, está muy That's good. That's good. Okay, que quiere decir algo así como todo por amor, everything for love, something like that is the translation. Translation would be all for the sake of love. All for the sake of love, exactly, real. Perdón, el alemán, viste, es como hay que Todo traducirlo. sea... Sí, todo por amor. Y que van a hacer algunas canciones nuevas seguramente que salieron en ese disco, más o menos un compilado de los 40 años de carrera de la banda. Le meto esa... You know, Por favor, esa pregunta. Are you planning any guests? well, first of all, sorry to interrupt you. All for the sake of love, we chose that because it's, for us, being in the band, it's all about making friendships, exploring the world together and meeting people, and therefore Argentina and Buenos Aires, they are the best examples for that, and that is what we mean with love. And at the end of the day, we think it's the best feeling you can have, and we interpret it far beyond love between man and woman or something. It's about the way you approach life, really. Dice que la palabra amor ahí tiene que ver no con relaciones o con hombres, mujeres, etcétera, sino con la forma en la que te acercás a la vida, la forma en la que encaras la vida, esta cosa que para ellos representa la banda y hacer música, que es viajar por el mundo, conocer gente, hacer amigos. Y dice que Argentina y Buenos Aires en particular son ejemplos de eso que ellos quieren representar con la palabra amor. Sorry, I interrupted you. Yeah, no problem. We are thinking of guests. We're still in contact and see. Hope that some bands from your country will contribute and come along. We also are in talks, maybe whether we bring some German friends, but it wouldn't be right to announce the name now, because if anything goes wrong, people will be disappointed. Yeah. So, but we're working on it. Dice que no sería correcto anunciar los nombres ahora, porque si después sale algo mal, la gente va a estar decepcionada, pero que sí, obviamente está en contacto siempre con bandas de acá y con algunos amigos alemanes. Así que pronto los veremos 21 y 22 de octubre en el Estadio Obras. Lo voy a saludar a Campino, nos quedamos con Madame Papino, obviamente, charlando de esta y de otras cosas. Nos va a contar. Pero lo saludamos a Campino. Campino, thank you very much for talking to us, and we expect you here in the studio when you come here in October. I understand you can't make a commitment right now, but we will be greedy. Forcing you. We will force you. We bring Madame Papin Pleasure also. talking to you. Madame Papin, you've been the greatest surprise, made my day. Thank you very much, all of you guys, and we're really looking forward to have a great party with you whenever we come down there. And stay the way you are, and everything will be fine. Dice que sigamos como estamos, que todo va a estar bien. No sé, permíteme dudar. Y manda saludos para Madame Papin. Dice que fue su gran sorpresa del día de hoy, que le hizo el día. Thank you, Campino. Thank you very much. Gracias. All right, Chao, Campino. See you in October. Nos vemos en octubre. Olvídense. Auf Wiedersehen. Nos vamos con Toten Hosen sonando aquí en Perros de la Calle. Creo que por primera vez en la historia de este programa. No. Cosa que me pone muy contento. Con Bonnie and Clyde.